Muy bien, un feliz día, queridos amigos y hermanos en Cristo. Vamos con otro devocional para poder aprender nuevamente otro consejo que Dios quiere que meditemos y sea de beneficio para nuestras vidas. Ahora vamos a ver siempre en la matutina Cristo triunfante. Ahora corresponde el tema: la instrucción de Dios debe de ser cuidadosamente apreciada. Qué maravilloso. Esa va a ser la meditación en este día, esperando que también sea de bendición para cada uno de nosotros y nos ayude a seguir prosperando en nuestra vida. Voy a invitar a que cada uno de ustedes, en el lugar donde se encuentren, en sus hogares, en la sala, en la cocina, podamos cerrar nuestros ojos para poder elevar una oración al Creador del universo y de nosotros mismos. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto de los cielos, engrandecido, alabado y glorificado sea tu nombre, hoy y para siempre. Gracias te damos porque tú nos concedes el privilegio de la vida, tú nos concedes el poder tener una nueva meditación, esperando que tú nos puedas ayudar a que la pongamos en práctica. Pedimos que puedas bendecir a cada hermano que está en esta meditación, tú nos puedas ayudar a que la meditación nos ayude a seguir prosperando en la vida cristiana que nosotros tenemos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y que podamos siempre ver el blanco que eres tú. Bendícenos, danos la paz del cielo que tanto anhelamos. Son nuestros deseos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a tener la meditación sobre las instrucciones que Dios nos da. La Biblia nos habla de muchas instrucciones que Dios nos da para que nosotros sigamos. Pero hay una instrucción, hermanos, que nosotros debemos tomarle cuidadosamente y apreciarla. Así como nosotros tenemos cosas en nuestros hogares, algo material que nosotros apreciamos, así debemos de apreciar incluso más las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Y el versículo introductorio, el versículo que está en esta matutina es en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 16, el texto es el número 1. Y meditemos lo que dice el texto, hermanos. Estas son palabras de Jehová. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Qué maravilloso, hermanos, el comprender una instrucción dada de parte de Dios hacia un hombre que era el profeta Samuel. A él se le hace la pregunta de parte de Dios: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Él le hace la pregunta, pero él le da la instrucción: echa en tu cuerno aceite y ve hacia los hijos de Isaí de Belén, que ahí de ellos saldrá el que yo he tomado para rey. Qué maravilloso. A Samuel se le da la instrucción que él debería de seguir. Y vamos a ver en esta historia, hermanos, que se llama a un pequeño joven. Este joven fue puesto por Dios, elegido por Él, con propósitos para la vida y propósitos en beneficio de la causa de Dios. Vamos a meditar en el párrafo que dice de la siguiente manera: cuando Dios llamó a David del redil de su padre para ungirlo como rey de Israel, vio en él uno a quien podía impartir su espíritu. David era sensible a la influencia del Espíritu Santo, y el Señor en su providencia lo preparó para su servicio, capacitándolo para llevar a cabo sus propósitos. Qué maravilloso, queridos hermanos, lo que se nos dice. Cuando Dios llama a este joven David, lo llamó cuando él estaba ocupado. Lo llamó cuando se encontraba en el redil de su padre cuidando las ovejas.
Y dice de que cuando él lo ve, sabe que él iba a ser el que iba a recibir el Espíritu de Dios. David, dice el párrafo, que era sensible a la influencia del Espíritu Santo. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito como el de David. David en su vida tuvo propósitos de parte de Dios. Ahora, nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, tenemos propósitos. Y el propósito que nosotros tenemos en la vida es compartir el Evangelio. Jesús le dio una misión a sus discípulos: ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Son instrucciones dadas a cada uno de nosotros de parte de Dios. Pero Dios, queridos hermanos, tiene propósitos, pero depende de cada uno de nosotros si hacemos que esos propósitos se lleven a cabo. Porque si a mí no me gusta trabajar en la obra de Dios, no voy a poder llevar a cabo ni desarrollar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. El párrafo dice: estamos capacitados, así como él estaba David, de poder llevar a cabo los propósitos de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de poder desarrollar esos propósitos de parte de Dios hacia nuestra vida, pero depende de cada uno de nosotros si lo desarrollamos, depende de cada uno de nosotros si lo llevamos a cabo. Sigue diciendo el párrafo, queridos amigos y hermanos: cuánto se gozó David de triunfar en Dios y en su relación con el Altísimo. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él es mi fuerza y mi poder. Él es la fuente y el fundamento de toda bendición. Él ha de ser como la sombra de una gran roca en tierra árida. Él es mi fortaleza y mi apoyo. Él es quien me guarda en seguridad. En Él he de confiar. Qué maravillosas las palabras que mencionaba el salmista David. Él decía: es como una sombra de la roca en un desierto. Él mencionaba: ¿quién es Dios sino solo Jehová? Él hace la pregunta y vuelve a preguntar: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él exalta el nombre de nuestro Dios y dice: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Qué maravilloso, hermanos, el poder comprender las palabras del salmista David. Hagámoslas nuestras, queridos amigos y hermanos. Esas palabras que David mencionó son para cada uno de nosotros. Son para que nosotros las llevemos al campo de la práctica, que confiemos en el poder de Dios. Dios tiene propósitos, pero esos propósitos están regidos por instrucciones de parte de Él. Pero depende de cada uno de nosotros si esas instrucciones nosotros las obedecemos. El obedecer, queridos amigos y hermanos, es algo que yo demuestro hacia Dios, que cumplo con los propósitos que Él tiene para mi vida. Así como el Padre para con su Hijo desea que obedezca en todo lo que Él le manda. Así Dios, hermanos, Él desea que nosotros obedezcamos, que cumplamos con las instrucciones. Por eso el título es, mis queridos amigos, instrucciones de parte de Dios. Instrucciones de Dios deben de ser cuidadosamente apreciadas. Qué maravilloso, pero la pregunta para nosotros que debemos de meditar y debería de quedarse en nuestra mente: ¿será que yo aprecio esas instrucciones de parte de Dios? ¿Será que medito? ¿Será que le pongo cuidado a las instrucciones que Él manda a mi vida? Así como el Padre desea de que su Hijo preste atención a las instrucciones, que le obedezca, porque muchas veces el Padre le dice al Hijo: pone atención a lo que te estoy diciendo. Así Dios, queridos hermanos, desea que nosotros prestemos una cuidadosa atención y que apreciemos las instrucciones que Él nos brinda a través de las Sagradas Escrituras. El párrafo sigue diciendo:
Después que David fue ungido como rey de Israel, Dios no lo encomió por su posición enaltecida ni por su dignidad y la extensión de su poder, sino que lo instruyó en relación a las obligaciones que pesaban sobre él. Nosotros, queridos hermanos, tenemos obligaciones como cristianos, tenemos deberes que cumplir y pesan sobre cada uno de nosotros, pero no las cumplimos. Puede ser que no las cumplamos, puede ser que las cumplamos a mitad o que sí las cumplamos. Pero Dios desea que todo el ser humano cumpla con ese peso, esas obligaciones que son sobre cada uno de nosotros. Ahora sigue diciendo, esta instrucción debería de ser cuidadosamente apreciada como la palabra del Señor por aquellos que deban seguir a David como dirigentes de su pueblo. Ha de ser repetida con frecuencia como consejo para las futuras generaciones, aquellos que ocupan posiciones de responsabilidad en la causa de Dios hoy. Estudian estas instrucciones con humildad y oración en sus corazones, solicitando la orientación del Señor. Se hace una pregunta a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿será que estudiamos en las instrucciones primeramente con humildad y con oración? Esa es la gran pregunta. ¿Será que yo obedezco? ¿Será que yo estudio como en las Sagradas Escrituras me lo dice? Escudriñar, porque en ella nosotros encontramos la vida eterna. ¿Será eso, verdad, que yo cumplo con el estudiar las responsabilidades otorgadas a mi vida de parte de Dios? Nosotros debemos de analizar esas instrucciones con sabiduría. También se nos dice de que debemos de dar a conocer las instrucciones, no solo para mí mismo, sino también a nuestros amigos, vecinos, familiares, hijos, ¿verdad? Para los que son padres, debemos de compartir ese consejo a las demás generaciones. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Nosotros tenemos una responsabilidad que ha sido otorgada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y es una responsabilidad con la cual debemos de cumplir, pero muchas veces somos irresponsables con ese deber. No cumplimos con lo que el Señor nos manda. Sigue diciendo el párrafo y prestemos atención. Cuanto más pesadas sean las responsabilidades que se llevan, tanto más humilde se debería de ser y más celoso de sí mismo, para no perder la confianza en Dios, ni llegar a ser altivos, arrogantes y presuntuosos. Este es el peligro que amenaza a quienes han sido especialmente favorecidos por Dios. Se nos aconseja, queridos hermanos, de que las responsabilidades que nosotros tenemos, entre más responsabilidades tenemos, entre más cargos tenemos en la iglesia, debemos de aprender más la humildad, debemos de practicar más la humildad, deberíamos de ser más celosos para nosotros mismos. ¿Por qué deberíamos de actuar de esta manera? Es, queridos hermanos, para no perder la confianza en Dios. Porque si yo trato de actuar bajo mis propios medios, confío solo en mí mismo, voy a perder la confianza en Dios y todas las instrucciones, toda esa responsabilidad se quebrará. Ya no será igual. Dios desea, mis queridos amigos, que aprendamos a ser sabios. Debemos de aprender a no llegar hasta el punto en que seamos altivos, arrogantes y presuntuosos. Este es un peligro que nuestra vida corre. Son amenazas que Satanás presenta a diario en nuestra vida. Ahora, sigue diciendo, aquellos que estén en posiciones de responsabilidad deben de ser hombres y mujeres que teman a Dios, que tengan bien claro en sus mentes que no son más que seres humanos,
Deben de ser personas que gobiernen bajo la tutela de Dios y para Él. ¿Le comunicarán la voluntad de Dios a su pueblo? Se hace la pregunta, ¿verdad? Aquellos que realmente estén en posiciones de responsabilidad, debemos de ser hombres y mujeres que estemos bajo la tutela de Dios. ¿Qué significa tutela? Bajo la seguridad de Él, bajo la dirección de Dios. Nosotros debemos de estar bajo esa dirección, queridos hermanos. Todos tenemos responsabilidades. Muchas personas dicen, no, pero las responsabilidades solo las tiene el director, las tiene el diácono de la iglesia, las tiene el pastor. Pero todos tenemos una responsabilidad, sea pequeña o sea grande. Esa responsabilidad va a ser demandada de cada uno de nosotros. Esa responsabilidad la debemos de cumplir. Se hace la pregunta, ¿será que estamos dispuestos nosotros a comunicar la voluntad de Dios al pueblo? Nosotros debemos de analizar ahora en día la situación en la que se vive, queridos hermanos. Esta otra pregunta, ¿permitirán que el egoísmo empañe sus palabras y sus acciones? Luego de conquistar la confianza del pueblo como dirigentes sabios que temen a Dios y guardan sus mandamientos, ¿empequeñecerán la posición exaltada que el pueblo de Dios debería ocupar en estos días de peligro? Por abrigar un espíritu de confianza propia, se transformará en falsos orientadores que guiarán al pueblo a amistarse con el mundo en vez de mostrarles el camino al cielo. Ese es el deber, queridos hermanos, el mostrar el camino al cielo. Esa es la instrucción que nosotros debemos de apreciar como Dios lo quiere. Dios desea que nosotros cumplamos, que mostremos el camino al cielo, que no nos quedemos bajo el egoísmo pensando solo para mi vida debo de actuar. Actuemos también para los demás. Esas instrucciones que Dios nos ha dado por medio de las Sagradas Escrituras, apreciémoslas, prestémosle cuidados, porque es necesario cumplirlas si nos queremos salvar. Hermanos, todos tenemos responsabilidades, todos, niños, jóvenes, pero esas instrucciones deben de, para los que ya las conocen, debemos de compartirlas a las que no saben. Debemos de reconocer que es necesario en este momento el llevar a cabo el cumplimiento de estas instrucciones. Querido amigo, querido hermano, en este día nosotros debemos de comprender que debemos de compartir y dar a conocer el camino que nos lleva hacia el cielo. Cada día que nosotros pasamos, que Dios nos da la oportunidad de volver a abrir nuestros ojos, es una nueva oportunidad de podernos arrepentir y llevar a cabo las instrucciones de parte de Dios. Amigo, tú que estás escuchando, hermano, tú que también escuchas, es necesario el poder despertar, es necesario el prestar atención a estas instrucciones. Que el Señor nos ayude a analizar cada día, cada noche que nosotros pasamos esas instrucciones. Pongámoslos primeramente para el campo de la práctica de nuestras vidas cotidianas. Cuando lo tengamos en nuestra vida, presentémoselo a los demás. Dios desea que demos a conocer ese camino. Nosotros tenemos la responsabilidad para que Jesús venga a esta tierra. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Pero aquí viene la gran pregunta y quiero que te quedes analizando en esto. ¿Será que cumplimos con lo necesario para dar a conocerle a los demás que se deben de salvar? ¿Será que nosotros realmente ponemos atención a las instrucciones y las compartimos? Piensa en eso.
y reflexiona en la vida que tú llevas. El Señor desea, en el libro de Mateo 18, versículo número 14, dice: la voluntad de mi Padre no es que nadie se pierda. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que nos salvemos, nos arrepintamos de los pecados que cometemos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar y que cumplamos con la palabra que Él nos manda. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a cumplir con las instrucciones. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto de los cielos, te damos gracias porque permites el reconocer que es necesario obedecer las instrucciones vertidas en tu palabra. Ayúdanos a recapacitar que el momento de dar a conocer el camino hacia el cielo es ahora. Pedimos que nos ayudes a siempre tener nuestra mirada puesta en el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Ayúdanos a tener en nuestro pensar que luchemos por la salvación y que nos ayudes de la mejor manera a buscar la paz, la reconciliación contigo y el buscar dar a conocer tu verdad. Acompáñanos durante el resto del día y que tus bendiciones, la paz del cielo, sean manifiestas sobre las familias de cada hermano y sobre nuestros corazones también. Son nuestros mayores deseos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, que el Señor te pueda bendecir y que tengas un excelente día lleno de bendiciones.